Hola, buenas tardes. Me han dicho que tengo que presentarme. No traigo una slide de presentación. Soy Eduard Condijoc, trabajo en T-Systems, soy ingeniero de telecomunicaciones y llevo casi 30 años trabajando en el sector de las tecnologías. Empecé a trabajar, como quien dice, cuando los ordenadores todavía eran de madera, ¿vale? Nada que ver con lo que tenemos a día de hoy. Entonces los bits prácticamente los conocíamos por nombre y apellidos. No estamos hablando de la explosión de datos que tenemos a día de hoy. Un poco por situaros en el contexto histórico, más o menos empecé a trabajar por aquí. ¿De acuerdo? Es decir, aquí estamos reflejando lo que serían las revoluciones industriales del principio de los tiempos, entendiendo por revoluciones industriales aquellas revoluciones que han supuesto cambios drásticos, permitiendo cosas que hasta el momento no se podían hacer y a partir de ese momento sí se pueden hacer. Con la invención del fuego empezó a poderse, aparte de calentar, cambiar la alimentación, comer cosas calientes, se empezó a entrar en la edad de hierro. Con el hierro se produjo la primera revolución industrial, por llamarlo de alguna manera. Luego pasamos a la siguiente revolución, que es la revolución de la agricultura, a partir de lo cual no solo nos alimentamos de lo que encontramos o lo que cazamos, sino que podemos hacer una cierta planificación, ¿vale? La siguiente, mucho más reciente, y han pasado miles de años entre una y la otra, es la revolución industrial asociada a la máquina de vapor. A partir de ese momento ya no los seres humanos y los animales, si es que hay alguna diferencia, no tienen que empujar las cosas ni moverlas, sino que las cosas pueden empezar a moverse de un modo desasistido. La siguiente revolución, 1841, invención de la electricidad. No solo hay cosas que antes movíamos ya con la máquina de vapor, sino que las empezamos a mover con máquinas eléctricas, sino que empezamos a ser independientes de la luz exterior. No tenemos que recogernos en casa a partir de cierta hora. Se producen cambios de horarios, explotación empresarial, esas cosas que todos conocéis. La siguiente, en 1941, yo ya me estoy acercando, la revolución informática. Ahí ya nos empieza a tocar de cerca, ¿de acuerdo? ¿Dónde estamos a día de hoy? A día de hoy estamos en una siguiente revolución, la revolución de la transformación digital, de la digitalización. La peculiaridad de esta transformación es que no es una transformación cualitativa, como había venido siendo hasta ahora, sino que es cuantitativa. No es tanto que haya cosas que se hayan inventado que no se hubiesen inventado antes, sino que las cosas empiezan a cambiar en su naturaleza cuantitativa. Es decir, los dispositivos cada vez son más pequeños. Ya existían los dispositivos, los microprocesadores ya existían, pero ahora son más pequeños, lo cual permite más capacidad de cálculo, permite reducción de costes, permite proliferación. Más rápidos, más capacidad de cálculo. Y esa capacidad de cálculo, una vez más barata y más diversificable. Puede proliferar todavía más. Más listos, podemos poner más inteligencia y esa inteligencia, estaréis familiarizados con el concepto de Edge Computing, la podemos acercar cada vez, dejarla de las zonas centralizadas y distribuirla y llevarla hasta las cosas. Y por último, omniconectado, todo está conectado. Es decir, hay una frase de un profesor del MIT, que si es del MIT pues parece que tiene que ser serio, nos lo vamos a creer, que decía, todo aquello que se pueda digitalizar, se va a digitalizar. A eso, una persona de T-Systems, Deutsche Telekom, que yo no sé vosotros, pero yo me lo tengo que creer porque es jefe mío, dice que todo aquello que puede ser conectado, será conectado. De manera que estamos entrando en una dinámica en la cual los números empiezan a producir un cierto miedo. Ya en el 2008, hace 10 años, se superó el número de dispositivos conectados y ya empezaba a ser superior al número de habitantes de la Tierra, que ahora creo que estamos en 6.000 millones de habitantes, y ya había más dispositivos conectados personas. Ya en su momento yo recuerdo lo que nos parecía como extraño, que había más teléfonos móviles o más líneas móviles que personas. Dices que la gente tiene más de un móvil. Bueno, a día de hoy es algo normal. Pues llegó un momento en que las cosas conectadas, y una cosa conectada puede ser un semáforo, puede ser una lámpara, puede ser cualquier cosa, y ya empiezan a superar el número de personas. Yo recuerdo cuando empecé a oír hablar de IoT en las primeras charlas que Gartner daba ya hace unos cuantos años, hablaban como ciencia ficción de todo va a estar conectado. Hasta la silla en la que te sientas en el despacho va a estar conectada. Bueno, a día de hoy ya existen las sillas de despacho conectadas. Son sillas que en el momento en que empiezas a sentarte mal te avisa y te aparece un pop-up en el ordenador diciendo por favor carga más a la izquierda que estás cargando mucho a la derecha y te vas a doler la espalda. Hace mucho rato que no te mueves. O incluso en el momento en que uno de los cojinetes empiezan a estropearse, puede mandar un aviso si está conectado contra el ERP, contra el SAP de la empresa y puede avisar de que hay que reponer esa silla porque se está estropeando. De hecho, ya a día de hoy, algo tan simple como los rodamientos de bolas, los cojinetes, ya salen de fábrica conectables por Bluetooth para poder ver si ese cojinete está bien o está mal. Pensad que el cojinete, el rodamiento de bolas es
es lo que más existe en el entorno empresarial en el mundo. Existen todas las máquinas prácticamente que tienen una pieza móvil, tienen esto. Pues ya empiezan a estar conectados, todo está conectado. Pero no solo eso, las perspectivas de crecimiento son espectaculares. A día de hoy se calcula que de dispositivos conectables solo están conectados a día de hoy un 0,6%. Cada vez hay más dispositivos, pero cada vez más se van a conectar. Con lo cual, estamos hablando de algo que va a afectarnos en todas las facetas humanas, todas. Logística, distribución, equipamiento. Por ejemplo, Smart Parking. Se calcula que en las grandes ciudades un 20% del tráfico que hay en el centro de las ciudades es derivado del tráfico de gente que busca aparcamiento. Si somos capaces de sensorizar todas las plazas de parking que hay en el centro y dar información y decir, si estás buscando parking, en tu navegador te dice la siguiente plaza de parking disponible la tienes en la segunda calle a la derecha y te la estamos guardando, vamos a reducir. Pues se justifica esa inversión en parking. En Smart Cities se están planteando casos de uso de que de cada ciudadano podemos influenciar en la recogida de basuras, en que la distribución, la recogida de esas basuras sea optimizada y solo se recoja, solo se pasen los camiones por los contenedores que están efectivamente vacíos o están a media carga. No vamos, todos hemos visto en nuestro barrio que a veces pasan y vacían el contenedor que ya está vacío o contenedores que están llenos se siguen llenando y no pasa el camión de recogida. Ese tipo de cosas tienen un impacto en costes, tienen un impacto en imagen ciudadana, y esto a los políticos les tiene muy sensibilizados, y tiene un impacto incluso en tráfico y en contaminación, la cantidad de recorridos que hacen los camiones. Y en salud, por ejemplo, en salud, y aquí ya no estamos hablando tanto de sensorizar cosas como de sensorizar personas, que sé que es un mensaje que muchas veces da una cierta inquietud pensar que estamos sensorizando personas. No nos engañemos, todos los aquí presentes estamos sensorizados. Todos tenemos un dispositivo GPS que va transmitiendo dónde estamos, porque no pediría que levantéis la mano, pero me gustaría saber qué ínfimo porcentaje de los aquí presentes tiene desactivado el GPS del móvil, porque todos nos va bien que en un determinado momento nos diga qué tenemos cerca o cómo llegar a los sitios. Con lo cual estamos todos sensorizados, pero en tema de salud, yo hace años que empecé a aventurar que estos dispositivos, estas pulseras, nos las iban a regalar las compañías de seguros, diciendo, si tienes una vida saludable, pues te voy a rebajar el seguro. Bueno, pues ya existe. Desde este último año ya hay compañías de seguros que están empezando a hacer esto. Siguiente paso, que cuando detecte que estás haciendo un infarto, pues ya te manda la ambulancia y dónde estás porque te tiene localizado. Eso ya empieza a ser un poco gran hermano. Pero llegaremos hasta ahí. Es decir, todas las facetas y en consecuencia todos los sectores empresariales se ven afectados por IoT, se ven afectados por la transformación digital. Fabricación, retail, sector público, healthcare, la movilidad, como hablábamos de vehículos. Y lo cierto es que no es raro que esté afectando porque detrás hay mucha pasta. Estamos hablando de que los números dicen que podemos llegar a tener, invirtiendo en tecnologías o transformando digitalmente nuestro negocio, podemos llegar a incrementar nuestros ingresos en un 50%. Podemos reducir en un 30% los costes de mantenimiento y en las cadenas de producción podemos llegar a reducir en un 70% los tiempos de parada. Y un tiempo de parada en una cadena de fabricación, en una empresa de fabricación de vehículos, una parada de la cadena de fabricación es un impacto en la línea directa, en la línea de costes, bárbaro. Reducir eso porque somos capaces de que las máquinas, y luego veremos algunos ejemplos, son capaces de autodiagnosticarse de que se van a estropear y son capaces de decidir cuándo hay que repararlo y esa reparación se produce en un momento en que no impacta en la fabricación o en la cadena de producción, pues es importante. Incrementamos la transparencia en la que las organizaciones tienen más información, tienen más capacidad de tomar decisiones, incluso con esa cantidad ingente de datos que podemos recopilar, y ahí nos vienen conceptos como los de Big Data, somos capaces de analizar y revertirlo sobre la propia maquinaria, sobre la propia fábrica, sobre la propia empresa, para hacer un tuning y ser capaces de sacarle mucho más provecho de un modo mucho más, como diría, cartesiano, que puramente la intuición de cómo deberíamos cambiar los procesos de fabricación. ¿Permitiréis un instante? Sigamos. Lo cierto es que no descubriríamos nada. Ya están los grandes metiéndose. Las grandes compañías, Cisco, Microsoft, General Electric, Siemens, Google, están gastando, invirtiendo millones y millones y millones en eso. Estamos hablando de, llegaremos a los 24.000 millones, no billones, porque si no estaría plagiando al presidente, 24.000 millones de dispositivos en el 2020. Una tasa de crecimiento anual superior al 25%.
no sé, creo que no hay margen para la duda. Tenemos que meternos en eso. No es un bluff. Hablemos en concreto del impacto que tiene la transformación digital, todo aquello, el asterisco.smart, en las factorías, en las fábricas, en la fabricación. ¿Qué significa una fábrica inteligente? Una fábrica inteligente, en primer lugar, significa una fábrica ultraconectada. Todos los dispositivos, todos los elementos, todas las personas, todo en la fábrica tiene que tener una conectividad que sea capaz de intercambiar información. Eso nos tiene que permitir distribuir la inteligencia de un punto central, como hasta ahora ha ido funcionando, hasta, digamos, el extremo. Es decir, si en un punto de la fábrica hay una máquina que es capaz de diagnosticarse y está el técnico allí que es capaz, o el técnico o la propia máquina u otra máquina es capaz de resolver esa avería y de decidir cuándo se tiene que resolver, ¿por qué esa decisión tiene que estar centralizada en los sistemas centrales de la empresa? Vamos a ganar en agilidad, vamos a distribuir ese conocimiento, vamos a distribuir esto y vamos a ganar en capacidad, en transparencia. Es decir, vamos a distribuir esa capacidad de actuación, pero a cambio vamos a tener mucha más información. Y con esa información vamos a ser capaces de analizarla y vamos a ser capaces de, como decíamos antes, retunear el funcionamiento. Una fábrica puede llegar a ser algo suficientemente inteligente con distintos órganos que interactúen entre ellos y se adapten de manera que se aumente la productividad, se reduzcan los impactos y se reduzcan las incidencias. Es decir, una fábrica deja de ser algo lineal, en la cual entra el material de las materias primas, se empieza a elaborar, se almacena, se distribuye, llega al cliente y empieza a ser una estructura mallada, en la que hay distintos elementos que interactúan, pero que son capaces de tomar sus propias decisiones. Ejemplos básicos. El camión con la carga que está llegando, si el camión está llegando con esa maquinaria, ya somos capaces de una manera automatizada, si tenemos sensorizado ese camión o la mercancía que va en el camión, somos capaces de dar el aviso de que ya se empieza a preparar el proceso de fabricación que va a involucrar eso. No tenemos que esperar que llegue alguien con el papel o con el formulario, me firma esta, me lo descarga, luego notificamos a tal, y eso está repercutiendo en toda la cadena de distribución hasta el cliente final. Estoy lanzado, ¿eh? Puedo hacer alguna respuesta a alguna pregunta, si queréis, yo voy tirando millas. Desde el punto de vista de Internet de las Cosas, la propuesta de valor que compañías de servicios como T-Systems estamos proponiendo, nos basamos un poco en la pila tradicional del IoT, es decir, estoy en medio. En Internet de las Cosas, en IoT, partimos del punto más básico, que es los dispositivos, los cacharros, los sensores, lo que es capaz de obtener información del mundo real. Esa información puede ser desde un GPS, puede ser un anemómetro, puede ser un trasto de estos que nos está sacando información. Por cierto, antes cuando he hablado de esto de la sensorización, el sector público, el sector sanidad, quiero romper una lanza en el favor de que no parezca que todo es intervencionismo. Por ejemplo, un proyecto en el que hemos estado involucrados últimamente es en las pulseras que llevan los enfermos, sensorizarlas. No porque queramos controlar a los enfermos, sino porque hay enfermos que necesitan ser controlados. Por ejemplo, enfermos con Alzheimer. Son enfermos que tienen la mala costumbre o de perderse o de escaparse. Entonces, una manera de controlar esas fugas es que en el momento que esa pulsera indica que está saliendo de la zona, se activa un protocolo de seguridad y se le devuelve a su sitio. Quiere decir que hay aplicaciones saludables en el entorno saludar respecto al control de las personas. Volviendo a donde estaba, que a veces se me va la pinza. Dispositivos, la conectividad, la gestión de la conectividad, la gestión de los dispositivos, el servicio, vamos añadiendo capas de complejidad, las aplicaciones que trabajan sobre esos dispositivos o sobre la información que obtenemos de esos dispositivos, la integración de todos esos sistemas con los sistemas de backend de los clientes, el ERP, el CRM, la producción logística, etcétera. Y en última instancia, la última capa de valor sería la consultoría, que es la que ayuda a tomar decisiones sobre eso. Dicho esto, los paquetes en que suelen agruparse o la propuesta de valor que suelen hacer compañías del sector, uno es, digamos, la conectividad básica IoT. Eso sería las comunicaciones, que puede ofrecer cualquier operador de telecomunicaciones, que decir, oye, sobre una red 5G, una red ultra wideband, una tele, lo que quieras, y yo lo que te permito es que tus dispositivos se conecten y te paso la información. Y aquí quedo. Por encima de esto ya están plataformas que son capaces de recoger toda esa información, procesarla, correlarla, deduplicarla, etcétera, y ponerla a disposición de quien sea. Ahí están compañías como Microsoft, con soluciones como Azure, está Cumulosity, T-Systems
ya puesto es una más, tiene Cloud of Things, hay distintas soluciones, pero básicamente lo que hace esa plataforma es decir, bueno, tengo conectividad con muchos dispositivos, tengo que ser capaz de recopilar esa información. Hay compañías que lo que hacen es directamente un paquete sobre eso. Os voy a poner un ejemplo. Dispositivo tan simple como una cosa de este tamaño, que dentro lleva un GPS para tener información de la ubicación, lleva un acelerómetro para tener información de posición o de golpes, lleva un sensor de temperatura y un sensor de luz y un sensor de humedad. Ese dispositivo es un dispositivo que se puede poner dentro de un contenedor y el contenedor se manda a ultramar, ¿vale? Con eso tenemos información, perdón, lleva una tarjeta GSM, con lo cual tenemos conectividad. Tenemos información de dónde está ese contenedor, tenemos información de si recibe golpes ese contenedor, tenemos información de si se ha abierto porque tiene un sensor de luz y alguien puede estar robándome el contenido, tenemos información de la humedad, de la temperatura, con lo cual sabemos las condiciones está. Ahí estaríamos básicamente en dispositivos y conectividad. Si sobre eso le ponemos una plataforma que es capaz de coger información de todos los dispositivos que tengo en todos los contenedores que tengo repartidos por el mundo, porque soy un operador logístico, y me lo pone en una plataforma centralizada y me es capaz de darme información de cómo está mi red logística, dónde tengo desviaciones, dónde hay alguien que se ha salido de la ruta que tenía previsto porque le he puesto lo que llaman un geofencing, y es decir, este dispositivo tiene que seguir esta ruta sin salirse 50 metros, por ejemplo. O tengo información de dónde está subiendo la temperatura. Estoy mandando algo que es sensible a la temperatura. Estoy rompiendo la cadena del frío porque estoy mandando un producto o estoy mandando un corazón, o la cadena de calor. Si estoy mandando un producto de catering, en el catering la normativa que tiene es que cuando te llega un catering a destino no tiene que estar por debajo de 40 grados. Tiene que estar a temperatura suficientemente caliente. Pero nadie te garantiza que durante el transporte se haya enfriado, alguien lo ha metido en el microondas y te lo haya entregado. Bueno, pues con eso podemos tener información en tiempo real de la temperatura que tiene, con lo cual si en un determinado momento se cruzan umbrales, recibo una alerta. Bueno, pues todo este paquete, toda esta solución completa existe y como tal existen muchas otras. Entonces estaríamos hablando de estos bundles, estos paquetes en los cuales te estoy ofreciendo una solución que te da respuesta a una necesidad. Si además eso ya lo hacemos más complicado y ya no pensamos en una necesidad concreta, sino pensamos en todo el abanico de necesidades que puede tener un cliente, una empresa, un sector, una ciudad, ya hablamos de verticales. Ahí, por ejemplo, estaríamos hablando del caso de Smart Cities. Smart Cities, y en este país se está empujando mucho el tema de Smart Cities porque hay una presión positiva por parte de las administraciones de canalizar fondos europeos para potenciar Smart Cities. Las grandes ciudades están sacando grandes proyectos en los cuales dicen es que yo quiero una única plataforma que como administradores de la ciudad me permitan tener información del alumbrado, me permitan tener información de la recogida de basuras, me permitan información del parking, de lo que sea. Y luego no solo tengo esa información, sino que además la puedo integrar y puedo sacarle provecho. Por ejemplo, sistema de alumbrado. Tenemos alumbrado por toda la ciudad. Ese alumbrado somos capaces de graduarlo en función de si hay gente o no hay gente, en función del horario, la luz solar, etc. Pero se le puede dar más valor. Imaginemos un determinado momento, y eso se ha hecho en pruebas en Viena, hay un conflicto, hay un problema, hay un ataque terrorista, hay un terremoto, lo que sea, y nos interesa establecer rutas de evacuación. Bueno, pues se han hecho pruebas que lo que hace es atenuarse la luz de toda la ciudad, salvo las rutas de evacuación. Esa tiene la luz más intensa, de manera que yo en el coche yo sé intuitivamente por dónde hay luz, por dónde tengo que irme. Es más, puedo tener también sensorizados los semáforos y puedo hacer que los semáforos se me pongan en verde. Puedo tener información del tráfico, con lo cual puedo ver cuáles son las rutas óptimas porque hay menos tráfico. Ahí se produce un círculo vicioso de distintos elementos que puedo combinar y puedo tener una visión. Con lo cual, ahí es donde estaríamos hablando de ese entorno global. Ese es el ideal, el paradigma para una ciudad y para una empresa como nosotros vender un proyecto de estas características. Sigamos. Me gustaría poneros, para acabar, un par de ejemplos de aplicaciones de tecnologías de transformación digital, pruebas de concepto, porque así como en Smart Cities, lo cierto es que se están produciendo proyectos de grandes características, en el entorno industrial, entorno industria 4.0, IoT, no Smart Cities, se va más lento. Y en general los clientes, luego lo veremos, son más reacios a lanzarse e intentan, bueno, empecemos, como decimos aquí, poco a poco y buena letra, ¿de acuerdo? Tú eres italiana, yo ahora estoy de aquí, se me nota, se me va la... ¿Vale? Un par de ejemplos. Uno, por ejemplo, el entorno bancario. En el entorno bancario hicimos una prueba. Esto es un dispositivo como el que os hablaba antes. Un dispositivo con una tarjeta, tiene un receptor GSM, tiene una tarjeta GPS, tiene sensores de posición, luz, etc. Y estaba pensando, ese concepto lo hicimos para una entidad bancaria
Todas las entidades bancarias, por muy modernas que se crean, siguen estando todavía tienen un pie en el siglo XX, en cuanto a que siguen en una fase muy analógica, no digital, y es el papel. Hay cosas que en un banco siguen siendo papel. Los cheques siguen teniendo una validez que todavía es necesaria, y esos cheques tienen que guardarse, tienen que custodiarse, porque un cheque en un determinado momento se puede manipular, y hay casos en que se manipulan los cheques o se puede sustraer. Bueno, pues cheques y otro tipo de documentación se meten en valijas, y todos los bancos tienen un servicio de valijas que va desde todas las distintas oficinas, se concentra en un punto central, se redistribuye la información en función del destino y se vuelve a mandar. Eso no se puede hacer por correo, se puede hacer por courier, se tiene que hacer con una valija propia. Bueno, esa valija contiene información sensible, información importante, crítica, y hay que ver dónde está. Bueno, pues hicimos una prueba de concepto en la cual cogimos una serie de valijas y les introdujimos un dispositivo de estas características y lo estuvimos monitorizando durante un mes. Al cabo de un mes fuimos al cliente y le enseñamos las conclusiones y fue realmente simpático, porque al cliente le sacamos los colores. O sea, la prueba era decir, bueno, a ver qué tal lo habéis hecho. Hicimos una contraprueba y dijo, mira, en general no ha habido problemas, estos días se han producido retrasos, este día no salió la valija, por cierto, este otro día, no sé si ven el mapa, esto es la Castellana, ¿de acuerdo? En uno el recorrido de ida y el otro el recorrido de vuelta. Que sepas que el transportista nunca coge el mismo recorrido de vuelta, el que tiene que coger jamás. El tío siempre a su bola. Y por cierto, el día 13, alguien cogió la valija, se la llevó a su casa, vive en Móstoles, y lo dejó en el coche en el maletero. Le dijo, ¿cómo sabes lo del maletero? Ya, es que cuando llegó a destino resulta que perdimos la fiabilidad del GPS, que es de 1 o 2 metros, y empezó a ser de un radio de 500 metros. Eso quiere decir que estaba en un sitio sin cobertura. Lo dejaste en el parking. ¿Eras tú? Sí, me lo llevé ese día a casa. Es decir, fuimos capaces de trazar la posición, el comportamiento de la valija en todo momento, ¿vale? Ahora el reto es conseguir que el cliente decida invertir en eso e implementarlo en toda su red. Pero realmente la prueba fue exitosa. Somos capaces de dar información fiable de cómo funciona ese servicio. El dispositivo es lo de menos. Hay muchos como esto es puramente commodity. La plataforma, casi diría que también. Al final lo que importa es la adecuación al caso de uso del cliente y que eso responda a sus necesidades. Y ya puestos a rizar el rizo, además que salgan los números ya sería el acabose. Otro ejemplo, por cambiar completamente de sector, es en el sector oil and gas, el sector petrolero, ¿vale? Estamos acabando una prueba de concepto con una compañía petrolera en la cual estamos sensorizando a día de hoy algo tan simple y banal como las vibraciones que tiene una bomba de agua en una estación petrolífera en medio del mar. Es una prueba de concepto, parece una tontería, pero con eso le vamos a demostrar al cliente que en unas condiciones tan poco estándares como en una estación petrolífera en el centro del mar, somos capaces de dar información de las vibraciones que tiene una bomba de agua, que una bomba de agua no es nada banal. En una estación de estas es lo que apaga los fuegos y en una estación petrolífera el fuego es algo realmente inquietante, si se da. Con lo cual, esa información no solo sirve para saber que la máquina está vibrando, sino que con esa vibración podemos hacer análisis de mantenimiento predictivo y podemos analizar cuándo esa vibración es correcta o cuándo no es correcta, o incluso con sistemas de machine learning, que tú has anticipado antes, somos capaces de llegar a prever cuándo esa máquina va a fallar. De manera que ahí podemos hacer una planificación de la reparación, incluso en el caso de sistemas críticos podemos hacer esa planificación fuera de horarios de funcionamiento y podemos decir, hombre, si va a fallar dentro de 16 horas, no lo voy a cortar ahora, sino que lo voy a cortar a las 8, que es cuando para la máquina por cualquier otro tema. Ese tipo de información. Claro, una compañía petrolífera tiene miles de activos susceptibles de ser sensorizados, no solo vibradores, tiene cualquier tipo de cosas, desde las estaciones de distribución a las máquinas. Con lo cual, ese es el primer pie para conseguir que todos los elementos, todos los dispositivos, todas las personas, si conviene, sean sensorizadas, seamos capaces de obtener información y de actuar sobre esos dispositivos, presumiblemente no sobre las personas, tener acceso y control, tener justo en el borde, que decíamos, el edge computing, ser capaces de trasladar del entorno central al entorno distribuido esa capacidad de inteligencia para poder gestionar y poder resolver problemas y poder actuar, y centralizadamente tener mucha información que nos permita hacer una analítica y tomar decisiones. Se suele decir que IoT es el camino de la convergencia entre el IT, es decir, las tecnologías de la información, y el OT, las tecnologías operacionales, es decir, entre los ordenadores y las máquinas.
Históricamente en las organizaciones está el responsable de IT, que es el que sabe de ordenadores, el responsable de OT, que es el que sabe de las máquinas o producto. Históricamente no se hablan. Bueno, entre otras cosas porque cada cual tiene sus tipos de máquinas, sus tipos de cosas, incluso sus protocolos informáticos. Bueno, esto es una manera de converger, hacer que las máquinas hablen contra los sistemas informáticos. Estoy acabando ya. Un par de reflexiones más. Los clientes a día de hoy son reacios. Se os ha presentado un escenario muy bonito, pero los clientes a día de hoy siguen siendo reacios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de grandes inversiones. Y, hombre, grandes inversiones en un tema que no conocen les da un cierto apuro. Por eso estamos hablando de pruebas de concepto. Empecemos demostrándote que eso funciona y luego ya lo haremos crecer. Temas de seguridad. Son muy sensibles a seguridad. Estamos hablando con IoT, estamos hablando de miles de millones de dispositivos. Son miles de millones de puertas a mis sistemas informáticos, con lo cual deberíamos ser muy cuidadosos en asegurarnos de que eso realmente no es un coladero. Los clientes no tienen experiencia en eso, no saben, no tienen técnicos, entonces casi tienen que confiar en externos, tienen que cambiar la infraestructura de IT, etc. Perfiles de clientes, y con eso ya acabo y ya no entro en más. Clientes que nos llegan es clientes que no tienen ni idea y nos vienen pidiendo ¿qué voy a hacer yo con IoT? Sé que tengo que meterme en IoT, tengo que hacer transformación digital, pero ¿qué voy a hacer? Estos normalmente son los de IT. Luego están clientes que tienen 1000 ideas. Yo lo sé todo, sé hacer muchas cosas, pero no sé por dónde empezar. Esos son los de marketing, siempre. Y luego están los que dicen, no, es que yo sé lo que tengo que hacer, yo sé el proyecto, pero necesito implementarlo porque no tengo capacidades. Esos hay poquísimos, casi no existen. Y enfrente de eso, ¿qué es lo que se les puede proponer? En el caso de que necesiten ideas, consultoría digital, workshops, trabajos con ellos para sacar ideas y ver qué se puede implementar. Si tienes muchas ideas, pruebas de concepto. Vamos a coger una, dos, tres, probamos cuál es la que funciona mejor y encaja mejor con tus expectativas. Y la ponemos en marcha. Rollout, lo ponemos todo en marcha. Y luego la operación de servicio. Tenía unas cuantas más, pero va a ser que no. Muchas gracias. Cualquier cosa, luego estoy encantado de responder las preguntas en el café.